Hola, ¿qué tal mis hermanos? Me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más. Espero que todos se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a su podcast Encarcelados en su episodio número 353. El día de hoy estaremos leyendo la primera carta de Pedro a las diferentes iglesias que sufrían persecución en aquel tiempo. Y esta es la primera de 3 cartas que escribe el apóstol Pedro, y a diferencia del apóstol Pablo, esta carta no va dirigida a una iglesia en específico. Leíamos anteriormente que el apóstol Pablo escribía cartas para ciertas iglesias en específico: la iglesia en Roma, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto. Entonces, a diferencia de Pablo, Pedro escribe esta carta no solo a una iglesia, sino a las iglesias que están en las diferentes provincias de ahí de Roma, más específicamente en el área que hoy entendemos como Turquía. Pero bueno, entrando en materia, esta carta se puede dividir en 3 grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con las relaciones interpersonales que debemos llevar los cristianos, es decir, Pedro anima a la congregación a actuar en santidad todo el tiempo. Esta santidad o este estilo de vida es propio de la gente que ha tenido un cambio de vida, que ha tenido un encuentro con Jesús, y Pedro anima a las diferentes iglesias en las diferentes provincias a vivir de esta manera. Poco más adelante, Pedro describe el efecto que tiene esta manera de vivir en cuanto a las personas que no creen, incluso a los que persiguen la fe. Dice un poquito más adelante que una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es decir, que esta manera santa de vivir, esta manera de llevar relaciones interpersonales en amor, iba a funcionar, o funciona más bien, como testimonio para las personas que no creen, y en este caso específico no solo para los que no creen, sino para aquellos que persiguen la iglesia. Nuestra conducta tiene que ser tal que las personas que no crean, e incluso las personas que estén en contra del mensaje de Jesús, finalmente puedan reconocer que hay un Dios, finalmente pueden reconocer que Jesucristo es Señor, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta. Y por último, Pedro llega directamente a un punto que pudiera parecer complicado, que se refiere a la tribulación y a la persecución que viven los líderes y los miembros de las iglesias de las diferentes provincias. Pedro no oculta esta realidad, y por el contrario anima a las personas que están sufriendo esta persecución. Jesucristo fue, yo creo, que el ejemplo más grande de persecución, porque a pesar de que él no violó ninguna ley, ni de los romanos ni de los judíos, fue perseguido al punto de que fue crucificado. Este ejemplo Pedro lo toma y nos hace partícipes de los sufrimientos de Jesucristo, obviamente en un nivel muchísimo menor, pero es interesante ver cómo Pedro nos dice que estemos gozosos cada vez que suframos esta tribulación, que tengamos esta persecución, porque así como nosotros sufrimos esta persecución, o los miembros de esta iglesia, de estas diferentes iglesias, sufren esa persecución, asimismo van a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La carta de Pedro, mis hermanos, esta primera carta de Pedro, es un reflejo de su ministerio. La escribe ya prácticamente en los últimos días de su vida, aproximadamente por el 60 después de Cristo, año 60 después de Cristo, después de haber desarrollado un ministerio del cual nosotros entendemos y leímos en el libro de los Hechos. Sabemos que Pedro fue uno de los principales líderes de la iglesia en Roma, y bueno, producto de este ministerio, producto de esta labor, Pedro escribe esta serie de cartas, estas 3 cartas, y bueno, un poquito más adelante estaremos viendo las otras 2. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes, ya concluyendo el año, y bueno, les animo a que pues tengamos a bien terminar este ciclo, estos 365 días de lectura de la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos vemos el siguiente jueves.